cuadro político electoral ha cambiado significativamente en los últimos días, sobre todo con la oficialización de Leonel Fernández anunciando su salida del Partido de la Liberación Dominicana y la creación de una nueva organización política que se sustenta en lo que había creado durante muchos años José González Espinosa y un equipo de dirigentes que estaba en el Partido de los Trabajadores Dominicanos, PTD. Ahora es la Fuerza del Pueblo, una organización que surge a partir de un pleno nacional de dirigentes el sábado que se transformó. ¿Qué va a pasar con la posibilidad de que haya un frente opositor en República Dominicana, con un PLD dividido, con Leonel Fernández posiblemente de candidato contra el PLD y de una oposición que todavía no tiene claridad de cómo se va a crear ese frente opositor? La persona que con más insistencia y que más tiempo tiene hablando de esto es Manuel Salazar, secretario general del Partido Comunista del Trabajo. Lo ha escrito reiteradamente durante mucho tiempo en sus artículos que publica los lunes en Acento. Agradecemos a Manuel que esté con nosotros. ¿Cómo ve luego de estos acontecimientos, Manuel, la posibilidad de concretar esa idea de un frente opositor? Bueno, el gusto siempre es mío de estar al lado tuyo. Nosotros somos hermanos. Hermanos somos. Sí. Yo creo que sigue siendo una tarea fundamental, sigue siendo una necesidad. Y yo creo que ahora hay más condiciones. Creo que hay dos cuestiones, Fausto, que hay que plantear, que se están dando, que son las causas de todos estos problemas que estamos viendo. La primera cuestión es que este régimen que debió morir con Trujillo y que se ha estado barnizando permanentemente, se hace una reforma, incluso Leonel llevó a cabo una reforma constitucional en el 2010 que mantuvo intacta la esencia del régimen. Trujillista. El régimen, sí, vamos a decir, para no estar denostando, pero un régimen centralizado, un régimen en el que el presidente de la República tiene cada vez más poder. La Constitución de Leonel, por ejemplo, le da más poderes al presidente que la Constitución de Balaguer de 1966. Concentra el poder. Y eso es la esencia del régimen que debió morir con Trujillo. Resulta ser que ese régimen, para que se mantenga, tiene que apelar a millones y millones. ¿Cuántos millones de pesos se invirtieron en esas primarias? Es decir, es un régimen que para mantenerse tiene que apelar al clientelismo. Se sustenta hoy día en el clientelismo y eso es costoso para los pobres, costosísimo, y es costoso hasta para los ricos, porque 20.000, 30.000 millones de pesos que haya que estar gastando para poder mantener vivo ese régimen es una irracionalidad. Entonces, ¿tú te refieres al sistema electoral en general? El régimen, y al régimen de partidos, al cuerpo políticos, de instituciones, en todo. Ya. Todo lo que constituye el régimen político institucional de este país. Entonces eso está, Fafa lo dijo hace mucho tiempo, un modelo que grita su fracaso. Sí. Y eso lo estamos viendo. Ha acelerado después de la muerte de Balaguer, de Peña Gómez, de Bosch, porque es un régimen, al ser tan centralizado, dependía también mucho de la fortaleza de esas personalidades. Eso se ha resquebrajado, acaba de resquebrajarse con la división del Partido de la Liberación Dominicana. Esa es una cosa. Y la otra es que con esa misma división del Partido de la Liberación Dominicana también erosiona la manera en que aquí se ha estado garantizando la hegemonía social. En los últimos 4 periodos de gobierno, la vida política de este país, o mejor dicho, la hegemonía social de las clases dominantes, para utilizar el término que se corresponde con mis creencias, ha venido modulando alrededor de la competencia entre el leonelismo y el danilismo. Sí. Y eso se ha resquebrajado también. Ahora mismo está roto. Entonces, todas estas cosas que tuve, o que vemos, de que una coyuntura que se mantiene en la incertidumbre, que no acaba de formarse, aunque yo diría que los componentes fundamentales ya sí se han estado dando, pero todavía hay cosas. Por ejemplo, esta de Leonel. Ahora va a haber un debate de si Leonel puede ser candidato. Sí.
Está el debate jurídico, el debate jurídico, sí, el de debate interpretación jurídico de la ley electoral pero va a ser y un de la debate, ley de partidos. va a ser un debate. Es un debate. Es un debate que a partir de hoy mismo comienza a ser un tema fundamental. Ya, yo tengo 3 artículos de opinión publicados en Acento en el día de hoy sobre ese tema específico. Y hasta que no se tome una decisión, en última instancia, ¿quién va a tomar la decisión? La va a tomar la Junta Central Electoral y sin duda alguna van a apelar también al Tribunal Superior Electoral. Entonces eso va a ser un debate que va a mantener la coyuntura. Leonel acaba de abrir, digamos, una puerta con la Junta Central Electoral porque él ha dicho, yo reconozco la honestidad, la seriedad de los miembros del Pleno de la Junta Central Electoral. Es un político profesional, es un político que presionó. Todas estas luchas de Leonel Fernández para demostrar que le hicieron fraude, sí. Además del propósito de demostrar que le hicieron fraude, de crear las condiciones de salir del PLD, también procuraban crear una situación en la Junta Central Electoral para que la Junta no pudiera luego decirle que no. Ese discurso de anoche le pone una alfombra, pero es un debate, esto va a continuar, Fausto. Yo creo que la coyuntura va a seguir en incertidumbre. Hoy surge otro tema, o comienza a surgir, estaba subterráneo, pero comienza a aparecer en relieve, y es la propuesta de que David Collado sea candidato David a presidente dio o a vicepresidente. unas declaraciones esta semana. Yo creo que esa es una propuesta de algún sector para entrar en una negociación. Porque hay que recomponerlo todo, porque es que se ha descompuesto todo, Fausto. Y entonces pero el PRM se entiende que debe consolidarse. Bien, pero también como partido, pero David Collado es parte de eso. Sí, pero también con el PRM determinados sectores tienen que entrar en negociación, porque esos sectores que pudieran estar detrás de David Collado también eran sustento de ese régimen bicéfalo que era el PLDismo, el que giraba en torno a la competencia entre Danilo y Leonel, y eso se ha resquebrajado, entonces hay que recomponerlo. Pero en la base de todo esto están los intereses. David Collado es un factor a tomar en cuenta en todo esto, porque si tú unes a David Collado con Margarita o con Leonel, es una cosa. Si tú lo vinculas y él se adiciona a su propio partido, que es el PRM, aunque él estaba más cerca de Hipólito que de Luis. Su partido es el PRM. Es el PRM. Entonces, pero ahí también, también ahí debe haber una negociación. La vicepresidencia a lo mejor hay que negociarla, o hay que negociar otras cosas, en lo que parece ser que va a ser un gobierno. Sí. ¿Tú crees que va a ser un gobierno finalmente? No, se va a crear un frente opositor, Manuel. Bueno, yo creo... Eso está caminando. Eso está caminando, y yo insisto en que hoy es más necesario que nunca, y que hay que pensar la coyuntura, pensar el frente opositor, pensar la coyuntura desde la historia. ¿Y por qué? Y esto va básicamente dirigido a los grupos alternativos. ¿Por qué va básicamente dirigido a los grupos alternativos? ¿Por qué? ¿Y por qué tenemos que pensar la coyuntura desde la historia? Ahora mismo hay que recomponerlo todo. Es posible que haya una recomposición de fuerzas. Los grupos alternativos tenemos que estar en el centro de esa recomposición de fuerzas. No podemos andar por la tangente, no podemos estar fuera. Vamos a decirlo de una manera muy gráfica. Hay que ir a pescar donde los peces pican. Es decir, tú no puedes estar tirando las redes o tirando el anzuelo allí donde no hay peces, donde no hay pejes, para decirlo, en el como lo dice el pueblo. Entonces, aquí pueden haber trasvases de fuerzas sociales. El principal favorecido de esas fuerzas sociales es el PRM en este momento. El PRM es la fuerza llamada aquí a encabezar un frente opositor, es el que mayores posibilidades tiene para derrotar el PLDismo en el gobierno. Vamos a ver cómo lo hace, y quiero hablar sobre eso luego que hagamos una pausa en este primer programa sobre la posibilidad de un frente opositor en República Dominicana encabezado por el PRM. En un momento retornamos con Manuel Salazar.
El frente opositor debe crearse y concebirse como una estructura de un grupo de organizaciones que plantee, como hizo Peña Gómez, con el Acuerdo de Santo Domingo, o como se hizo antes con Antonio Guzmán, el Acuerdo de Santiago. Pero negociar individualmente, cada uno, y negociar posiciones, candidaturas, eso crea una especie de Frankenstein, Manuel. Ahora, el Partido Revolucionario Socialdemócrata acaba de proclamar a Luis Abinader como su candidato. ¿Por qué no lo hacen junto con nosotros? Bueno, vamos a cogerlo en positivo. Sí. Lo positivo primero. El hecho de que haya proclamado a Luis Abinader como candidato a un partido que había tenido reservas, como el Partido Revolucionario Socialdemócrata, con esta cuestión, yo creo que hay que cogerlo por lo positivo. Eso es un hecho, un paso positivo. Sí. Es importante. Pero yo creo que tú tienes razón en el sentido de que hacer ese frente opositor por partes es un mal punto de partida. Porque ese es el frente vicioso. Es el frente que se ha hecho tradicional. Tú me das tales diputaciones, tú me das tales cargos, etcétera, etcétera. Y entonces pactamos. Yo creo que hay posibilidades todavía de un frente que yo digo debe ser virtuoso en la coyuntura histórica en la que estamos. Una coyuntura que en mi opinión tiene dos elementos que lo decía inicialmente, es decir, el régimen está gritando su fracaso. Sí. Hay que rehacerlo, tiene que haber una transición democrática en el país. En consecuencia, un régimen, un frente virtuoso tiene que fundamentarse en un programa para una transición democrática. Discutir un programa para una transición democrática. Esa es una cuestión. Por la otra, también se están dando hechos que pudieran poner en retiro los rostros políticos que han estado dominando la vida política del país en los últimos 20 años. Puede ponerse en retiro a Danilo, puede ponerse en retiro a Leonel Fernández, e Hipólito Mejía ya lo ha declarado. Entonces, se pueden poner en escena rostros políticos nuevos. Entonces, aquí podemos hacer un frente virtuoso sobre la base de un programa de transición y sobre la base de unos rostros nuevos que entren a la escena de la política y que puedan tener alternabilidad, digamos, en 20, 24 años consecutivos. Pero es una especie de acuerdo como la concertación democrática en Chile. Como en Chile. Que tú lo pusiste de ejemplo. Como en Uruguay, como en Colombia. Es decir, lo que tenemos que entender, cuál es la coyuntura que está teniendo la República Dominicana, la necesidad que tenemos de que aquí haya un programa de transición democrática y que eso no lo puede hacer un solo partido. Manuel. Necesita de mucha base social y esa base social solo la puede darla un frente amplio. ¿Cabe Leonel Fernández en ese frente virtuoso que tú planteas? Leonel no es opositor. ¿Es opositor? Él se ha declarado opositor al PLD. Bueno, a Danilo. ¿Y a Danilo? Pero Leonel Fernández no es el blanco. No es el blanco. Yo creo que el blanco fundamental es el que está en el gobierno. Pero Leonel no es un opositor. Leonel era la cabeza, la otra cabeza de este régimen que ha estado dominando el país. Bueno, hay una erosión y eso es importante, estratégicamente, tácticamente es importante y habrá que tomar las previsiones. Pero Leonel no puede, es decir, Leonel que conceptúa, que le gusta conceptualizar, si vamos a conceptualizar, Leonel no es opositor. ¿Opositor a qué? Porque nosotros estamos hablando de un frente opositor, no solo para derrotar a Danilo, al gobierno, sino para que lleve a cabo un programa de transición democrática, que lleve a cabo cambios democráticos que superen incluso la misma constitución de Leonel. Entonces, en esencia, Leonel, y si él expresara su disposición de sumarse a ese frente opositor virtuoso, ¿cuál sería la respuesta que tú le darías? Bueno, cuando vayamos a cruzar ese río, entonces vamos a construir ese puente. Si no podemos definirnos ante hipótesis. Ya, ok. Esas son hipótesis. Y no se puede hacer un frente sobre la base de hipótesis. El frente hay que hacerlo sobre la base de realidades, hechos que están. Hay amplias posibilidades. Yeah. Mira, en el día de ayer
la Alianza por la Democracia, sí, APD, que preside mi querido compueblano, mi profesor. Max Puy. Y su mamá fue profesor mía también. También. Y su tía fue profesora mía. En su convención, en su pleno de dirigentes, decidieron trabajar para un frente opositor que derrote al danilismo en el gobierno. En el poder. Bien. Eso es importante. Es un pleno de dirigentes del APD. El Frente Amplio hizo un pleno nacional de dirigentes que decidió que su dirección ejecutiva decida la candidatura presidencial y vicepresidencial en el propósito de lograr un frente opositor que pueda derrotar al danilismo. Ya. El Partido Humanista Dominicano está en esa perspectiva. Yo creo, oye, a mí no me gusta hacer esto que voy a hacer, pero lo voy a hacer. Yo creo que el futuro político de Guillermo Moreno y de Alianza País está en hacer parte de ese frente virtuoso. Con Minú Tavares Mirabal incluida también. Sí, porque ella es vicepresidenta. Que son dos reservas importantes. Pero ellos han tenido resistencia, Manuel, y siguen teniéndola. Sí, pero están fuera de ese bloque opositor. Pero ambos son gente que quieren cosas buenas para este país. Totalmente. Y para el pueblo dominicano. Pero ¿qué es lo que le impide a ellos? Ellos dicen que no hay proyecto de cambio. Exacto. Entonces, la fuerza que es la figura de Guillermo Moreno, óyete bien, mira como yo lo planteo, la fuerza que... De Alianza País es la figura de Guillermo. Sí, la principal fuerza es la figura de Guillermo. Ya. Debe ser utilizada quizás sea una mala palabra, inapropiada, pero debe ser aprovechada para forzar a un programa de cambio, para forzar a que haya un pacto virtuoso alrededor de un programa de cambios. Porque de lo contrario es una propuesta tangente, es una propuesta que se pretenderá alimentarse del mismo caudal de las fuerzas que pueden derrotar al Partido de la Liberación Dominicana, cosa que ellos quieren. Mira, Alianza País y Guillermo Moreno han dicho que hay que derrotar al PLD, que no hay posibilidad alguna de que en el país hayan cambios democráticos mientras el PLD sea gobierno. Sí. Y esa es una verdad incontestable. Ahora bien, ¿de dónde se pretende alimentar la candidatura de Alianza País? ¿De qué litoral de votos? ¿De qué caudal de votos? Desde el mismo caudal de votos de la oposición, ¿verdad? De la gente del área Lo que quiere decir, del exactamente, del mismo caudal de votos. Si va con una candidatura independiente, saque poco o saque mucho, lo que va es a restarle votos a ese caudal y dar posibilidades significativas de que se mantenga el PLD en el gobierno, el PLD en el gobierno, que hemos visto de lo que es capaz para mantenerse en el gobierno. Entonces yo creo que el futuro, mira, y esto que te estoy diciendo lo dije por escrito hace 7 años a Guillermo Moreno. Que fue una vez candidato del Frente Amplio. Pero después de eso, del MIUCA. Del MIUCA. Fue después de eso. Digo, una de las figuras políticas mejor habilitadas para lograr que en un trasvase de fuerzas sociales que se dan en determinadas coyunturas políticas, construir una nueva mayoría electoral se llama Guillermo Moreno. Pero no puede ser fuera. Tiene que ser dentro de un bloque opositor, sin perder su especificidad. Ya. Yo creo que si todos los alternativos hiciéramos eso, empujáramos en el mismo sentido, propusiéramos un programa de transición o de cambios democráticos, o como quiera llamársele, y juntos decimos, mira, nosotros creemos en este frente virtuoso. Sí. Bueno, la concertación democrática hizo una propuesta y tiene un programa mínimo y lo presentó a los partidos. Un buen programa, pero excelente. Todo el mundo coincide. Y esto que te estoy diciendo. Todo el mundo coincide, Manuel. Pero que todo el mundo, óyete bien, todos coincidimos. Pero entonces el hecho práctico es el difícil. El difícil. Porque Alianza País dice que hay que derrotar a... Bueno, Alianza País fue el primero que propuso una mesa de la concertación. Dice que hay que derrotar al PLD como una condición para que aquí haya cambios. Sí. Entonces, ¿lo va a derrotar Alianza País? Ya. ¿O le va a sustraer votos al caudal de votos que puede derrotar al PLD?
Esa es la cuestión. Vamos a hacer una última pausa en este diálogo con Manuel Salazar. Manuel, un frente opositor necesita de un criterio muy claro sobre el tema de las candidaturas. Luis Abinader, que es el principal ya candidato escogido por el PRM, puede representar ese programa de cambio del que tú hablas para un frente virtuoso. Bueno, oye, hay un hecho, esa es la realidad. Él es el principal candidato de la oposición. Yo no estoy conforme con las ideas de Luis Abinader. Pero en un frente, óyete bien, el frente se hace sobre la base de una concertación en la que tú haces concesiones y yo hago concesiones. Luis Abinader tiene muchas ideas que son buenas, pero le faltan muchas ideas para el cambio democrático. Entonces Luis Abinader puede ser llevado a una concertación en la que tenga que hacer concesiones. Es decir, un frente no es lo que una fuerza quiere. Un frente es lo que la discusión resulta. Es la conclusión de un debate. Es un punto de intersección para plantearlo en teoría de conjuntos. Cuando ya se ponen de acuerdo en los temas del programa, entonces viene la discusión sobre la candidatura y ahí termina, ahí muere. Exactamente. La candidatura ya casi no sería el problema, porque Luis Abinader es el principal candidato de la oposición. Pero no me refiero a la candidatura presidencial, Manuel. Me refiero a la negociación sobre las candidaturas a senadores, diputados, alcaldes, que tú sabes que eso es un elemento. Ese es un problema muy serio aquí en la República Dominicana. Porque todo el mundo quiere ser, pero en posición gananciosa. Sí, pero ese debate no es tan fuerte entre los grupos alternativos. Mira, una discusión con el Frente Amplio, el tema de las candidaturas no es tan complicado. Una discusión con el Alianza País en términos de candidaturas no es tan complicado. Pero ya se puso de acuerdo Dominicanos por el Cambio. Exactamente, con el PRM. Pero ahí tampoco hay tantas complicaciones. Yo creo que aquí el tema fundamental es entender que para salir no solamente del PLD, sino de este régimen que debió morir con la dictadura de Trujillo, se necesita un programa de cambio, un programa de transición democrática, y para eso se necesita un frente. Eso es lo primero que hay que entender. Luego, entender el programa, aceptar el programa alrededor del cual puede llevarse a cabo, se pueden llevar a cabo los cambios. Si comprendemos esas dos cosas, lo otro es fácil. Ya. ¿Los reformistas cabrían en ese frente opositor virtuoso? Es que los reformistas ya son una fuerza aleatoria en este país, ¿no? El Partido Reformista no es el Partido Reformista de los tiempos Balaguer. Son cuántos reformistas aquí hay cualquier cantidad pero son una corriente de pensamiento. 40 corrientes. Y hay una corriente balaguerista que está con el gobierno. Hay una corriente, por ejemplo, yo te digo, Alexis Joaquín Castillo es una corriente reformista. Pero tú tienes Hito Bisonó. Y yo te voy a decir, la de Alexis es una corriente reformista de izquierda. ¿De izquierda? Sí, la de Alexis Joaquín. ¿La de Alexis Joaquín sí, Castillo? De ¿De izquierda? Sí, creo yo. Ya. ¿Tú has conversado con él? ¿Ustedes no nos tratamos. Se han tratado. No, pero no ahora en la coyuntura, desde hace años, y no yo solo, sino mucha gente de izquierda se ha tratado con Alexis Joaquín Castillo. Ya. Entonces, se puede. Ya. Se puede. La cuestión es entender la urgencia histórica de esto. Disensiones en el Partido de los Trabajadores Dominicanos como resultado del cambio de este Pleno Nacional de Dirigentes y su conversión en fuerza del pueblo. ¿Tiene las puertas abiertas el PCT y el Frente Amplio para la gente que quiera trabajar con ustedes? Mira, a mí no me gusta tratar esos asuntos de esa manera porque nosotros siempre hemos tenido una postura contra el transfugismo, ¿verdad? Pero no sería transfugismo, en ese caso no. Un partido que decide cambiar González Espinosa. Pero que... ¿Tú viste el discurso de González Espinosa? Sí, tengo elementos, completo no, tengo elementos. Me dicen que González Espinosa tuvo una actitud de disenso, ¿verdad? Disenso, sí. Frente a esa decisión.
habría que ver. No creo que González Espinosa, estoy categóricamente seguro porque conozco a González Espinosa, además ya está una persona muy mayor ya, muy mayor de edad, que González Espinosa se ponga a apostar, a hacer otras apuestas políticas. Pero yo no me refiero a González Espinosa, no, me refiero a jóvenes y gente que ingresó al PTD, bueno, si hay como jóvenes, un partido de izquierda, si hay jóvenes, y ahora se convierte si en un partido de derecha. Hay jóvenes que entienden que ese rumbo no es acertado, ¿verdad? Y quieren buscar otro rumbo y entienden que nosotros pudiéramos ser un canal, bueno, pues bienvenido. Pero no nosotros lanzarnos a esa búsqueda. No, pero yo no me refiero a que ustedes se lancen a la búsqueda. Yo digo, si vienen, bueno, si vienen, si es gente con sentimiento. Si es su decisión, creo que son gente que quieren cosas buenas para este país, cosas buenas para el pueblo, cosas buenas para la humanidad, que es un hecho significativo, bueno, pues, ya, bienvenidos. Qué bien. Manuel, hay un aspecto importante del activismo con el frente opositor. Concertación Democrática hizo un gran esfuerzo. Reunió los documentos, elaboró una propuesta. Rafael Chalhut Mejía ha estado trabajando en esa concertación. Están visitando pueblos del país, provincia, incluso fueron fuera del país. Todo eso se ha ido diluyendo. ¿Ustedes no le ven alguna posibilidad ahora que ya se hicieron estas primarias del PLD y del PRM, con Luis Abinader seleccionado ya candidato? Pero yo no creo que la coalición democrática se ha ido diluyendo. ¿Se ha fortalecido? Yo creo que sí, y creo que sigue activa. Mira, yo tuve la oportunidad de participar en una actividad en la que Juan Bolívar Díaz y Altagracia Salazar estuvieron presentes ahí. Y yo me atreví a decirle, no, pero ustedes deberían ser los candidatos. ¿De serio? Lo digo. No, pero ellos estuvieron en la proclamación de Antonio Taveras como candidato a senador por la provincia de Santo Domingo por el PRM. Juan Bolívar habló ahí, pero lo he visto en otros escenarios. Y he visto, ellos no son candidatos, no van a ser candidatos. No desean, pero no lo han dicho. No lo van a hacer. Además son gente que se respeta. Si están en ese esfuerzo, no van buscar una candidatura. No van a aparecer ellos como candidatos. Pero lo que te quiero decir es el prestigio que esa idea de la coalición democrática tiene, que se expresa en los aplausos y en la aceptación que tienen los líderes de la coalición democrática cuando llegan a algún lugar. Es que yo lo he vivido varias veces y le digo que ustedes debieron ser los candidatos, pero lo digo como chiste. Y se lo digo para decirle algo que yo le he dicho y que quiero repetirlo por aquí otra vez. La coalición democrática es la pasta que puede unir a ese frente virtuoso. Ah, qué bien. Qué bueno. Yo creo que tienen toda la autoridad moral, toda la autoridad política, toda la claridad política para hacerlo. En una ocasión yo le sugerí, me atreví a sugerirle, miren, meterse en el tema de las candidaturas y lidiar con los partidos políticos, a mí me parece que es un esfuerzo bueno, loable, pero no es el más productivo para la coalición democrática. A mí me parece que el esfuerzo fundamental de la coalición democrática está en algo que ya tienen. ¿Qué es el programa? Que es una síntesis programática, que debe ser el programa para los cambios democráticos de este país. Se le pueden quitar o poner cosas, pero a mí, a nosotros, a tengo entendido que hasta los reformistas lo aprobaron. Lo que yo represento nos satisface plenamente esa síntesis programática. Qué bueno. Ahora, ¿hacia dónde debe poner la coalición democrática? ¿Hacia dónde deben poner las velas? Hacia la sociedad, hacia la ciudadanía, hacia un gran componente de la sociedad dominicana que quiere cambio, pero que todavía no se siente expresada en ninguna de las propuestas que se le han hecho. Así es. Entonces yo creo que si la coalición democrática logra unir y movilizar eso, se va a convertir necesariamente en la pasta
que logre ese frente virtuoso. Qué bueno. Esto es lo que se necesita ahora. No es el frente de que tú me vas a dar esto y yo te doy aquello. Porque mira, tú sabes hasta dónde termina ese frente, hasta dónde llega el frente. ¿Cuándo llega? Hasta que si me cumplieron y salí candidato, y salí electo, ya fui electo, ya yo cumplí. Pero ya tiene la coalición, o hasta que no me cumplan. No, pero la coalición ya tiene candidato a Manuel Jiménez. Y tiene Antonio Tavera. Y puede tener otros candidatos. Y la coalición democrática puede ser el espacio que haga posible lo que yo entiendo que es necesario en nuestro país, que es un frente opositor con alternabilidad, como la coalición. Hay experiencias de eso. La concertación democrática, sí, por supuesto. Se hizo en Chile. Sí. Se hizo en Colombia, dificilísimo. También, sí. El Frente Amplio del Uruguay es también en alguna medida eso. Bueno. Podemos o no los dominicanos, nosotros que somos un país diverso por naturaleza, con un sincretismo cultural extraordinario, nosotros eso es más necesario a nosotros que a ninguna otra nación. Qué bueno, para dar un salto. Muchas gracias a Manuel Salazar, secretario general del Partido Comunista del Trabajo, dirigente del Frente Amplio. Muchas gracias por su participación en este diálogo y gracias a ustedes por la compañía que estamos dialogando esta semana sobre la creación de un frente opositor en República Dominicana.